¿Qué tal? Buenos días, gracias por el llamado. No, por favor, muchísimas gracias a usted. Jorge, a ver, lo decíamos en la introducción, 5 años de un momento bastante complicado para la humanidad, para los argentinos también. Y el día de hoy, a ver, podemos recordar, obviamente, más allá de todo lo que ha ocurrido, de haber llorado a nuestros muertos, de obviamente hacer el rendir honores a nuestros médicos, y fundamentalmente, ¿qué cosas hemos aprendido de esta pandemia de coronavirus? Bueno, me da la impresión que la situación es diversa. Es decir, desde el punto de vista de mucha gente, se aprendieron muchas cosas. Creo que hubo es mi opinión, una reacción importante de la sociedad, liderada por los gobiernos, en particular en Argentina, los gobiernos tanto nacional como provinciales, que vieron lo que estaba pasando en otro lado del mundo, donde había empezado la pandemia un poco antes, y tomaron decisiones rápidas, porque ustedes recuerdan que, bueno, esta fecha hace 5 años, empezaron los cierres acá en Argentina. Sí. En realidad ya habían, unas semanas antes en Europa, en Estados Unidos, había habido colapsos del sistema de salud, gente que no podía ser atendida. Bueno, esa situación en Argentina no ocurrió. Es decir, no vimos una situación, y no estoy hablando de situaciones en países pobres, vimos colapsos en Nueva York, colapsos en Londres. Es decir, esta era una enfermedad muy contagiosa que afectaba muy seriamente, en particular a las personas mayores de 70 años. Pocas veces pasa el tiempo y uno se olvida, pero en los primeros meses, de las personas que eran confirmadas de COVID mayores de 70 años, moría más o menos el 25%, es 1 de cada 4. Claro, sí, y que realmente era una situación muy complicada, y yo creo que se tomaron decisiones correctas, fundamentalmente en un principio, para evitar el colapso del sistema de salud. Después, lo que ocurrió fueron distintos fenómenos. Por un lado, hubo una movida internacional, mundial, de cuestionamiento de las medidas, de alguna manera poniendo en cuestión el costo económico que tenían esas medidas. Claro. Y bueno, ahí lo que había era una discusión sobre cuánto era, digamos, aceptable tomar como recaudo para salvar una vida en función del costo que podía tener económico para la sociedad, económico y no solo económico, estoy hablando de la parte económica, pero por supuesto también de las medidas de aislamiento, de confinamiento, tuvieron impacto social, la gente, digamos, tuvo digamos, un enorme periodo de angustia, de problemas laborales, etcétera. Es decir, todo eso fue muy serio. Me parece lo que a veces uno tiene que dimensionar es esas complicaciones reales que hubo frente al riesgo de perder la vida, ¿no? Claro. Que eso sí realmente es inevitable e irreparable. Lo otro, todos los demás daños, de alguna manera, son más fáciles de reparar que la pérdida de la vida. No, por supuesto. Me parece que en ese sentido ha habido un deterioro, digamos, se aprendieron muchas cosas. Por ejemplo, la sociedad había olvidado que había enfermedades que se contagiaban por el aire y que esas enfermedades se podían disminuir su impacto si uno estaba al aire libre o si estaba en ambientes muy ventilados. Cosas que se sabían hace 100 años, que se había ido perdiendo, en parte por justamente el avance de la tecnología, ¿no? Es decir, al tener más disponibilidad de aire acondicionado, etcétera, nos habíamos acostumbrado mucho más a discutir temas de ahorro de energía que de calidad del aire que respiramos en ambientes cerrados. Claro. Sí. Bueno, eso fue una cosa que se puso en debate. Digo, no estoy inventando nada porque los arquitectos hace 100 años sabían que las casas tenían que estar ventiladas, que los lugares tenían que estar ventilados. Bueno, eso se había ido perdiendo. Se había ido privilegiando el tema del confort y el tema del ahorro de energía. Me parece que en ese sentido la pandemia ayudó a reforzar y a recordar conocimientos que habíamos ido perdiendo en la sociedad. Por otro lado, como decía antes, ciertos discursos que antes no existían, en particular no existían en Argentina, por ejemplo los antivacunas, ganaron mucho espacio. Es decir, lamentablemente
hoy en día, por ejemplo, estamos viendo en el AMBA un brote de sarampión, todavía pequeño, pero hace años que no teníamos sarampión en Argentina. Y eso es una consecuencia de que viene gente que estuvo en el exterior en lugares donde había sarampión y llega a un lugar donde, en particular en el AMBA, donde no había todo el mundo vacunado. Una enfermedad muy contagiosa con poca vacunación se propaga. Sí, y eso es una cosa que tenemos vacunas, están ampliamente probadas, son eficaces, y ahí lo que pasó es que la gente, digamos, no mantuvo los esquemas de vacunación al día. Claro. Entonces, me parece que hay cosas que fueron positivas y avances, y cosas parte por el discurso que se propagó en muchos lados, y parte por el cansancio que también generó y el agotamiento que generó, que han generado retrocesos. Claro. Jorge, más allá de, a mí me parece una discusión, a ver, a esta altura del partido, una discusión que la verdad que no tiene sentido de discutir si fue la cuarentena más larga del mundo o no lo fue. De hecho, hay autoridades a nivel internacional han reconocido el manejo de la pandemia por parte de las autoridades argentinas. Algunos errores se habrán cometido, obviamente era una situación bastante compleja. Pero me parece importante esto último que usted mencionó, la caída de las coberturas de vacunación, que no solamente se dieron en Argentina, se dieron en todo el mundo. Argentina, que tiene un calendario obligatorio que es espectacular. Sí. Quizás podría ser mejor, pero tenemos uno de los más importantes, eso no lo vamos a desconocer. Y a mí me pasa de conocer gente muy amiga mía, ¿no? Que antes eran férreos defensores de la vacunación y esperaban, pero con ansias, que, por ejemplo, llegara la vacuna antigripal que ahora se empezó a distribuir. Y hoy te dicen, la verdad que nunca más en mi vida me pongo una vacuna porque es una conspiración de las grandes laboratorios. Y todo es conspiración hoy en día. ¿No? El coronavirus fue una conspiración, las vacunas son una conspiración. O sea, como que hay discursos que han penetrado fuerte, lamentablemente. Sí, efectivamente. Por eso digo, esa es la parte negativa. Porque evidentemente lo que hay atrás de todo ese discurso anticiencia son intereses económicos de que justamente, digamos, la gente que sí necesita que el Estado se ocupe de vacunar, que no reciba esa vacuna. Porque la gente que tiene recursos, de alguna manera, va a resolver su problema. Claro. El Estado está justamente para garantizar que no solo los que tienen recursos tengan las condiciones, sino que todos las tengan. Las vacunas es algo que digamos, no resiste ningún análisis. Cualquier argumento de que tal vacuna generaba autismo, está todo demostrado que fueron noticias falsas, inventadas. Salen cada tanto un estudio que dicen, sí, se detectaron que tal vacuna tenía tales metales peligrosos. Son todos estudios mal hechos, que cualquiera que los repite, porque el método científico lo que tiene es que tiene un esquema de validación, y es que cuando uno afirma algo, tiene que poner los resultados públicos, y esos resultados cualquier otro los tiene que poder reproducir. Claro. Validar. Esa es la forma que la ciencia se maneja. No es que alguien dice, bueno, yo encontré tal cosa, pero no se lo muestro a nadie. No, uno tiene que mostrar los resultados, y esos resultados otro los tiene que poder checar. Bueno, todas estas afirmaciones, ninguna se han podido sostener en la evaluación científica. Sin embargo, cuando se repiten todo el tiempo, y hoy en día, en particular los jóvenes, se guían mucho por cosas que aparecen en las redes, parece que todo lo que aparece en un TikTok es cierto. Es verdad. Y la realidad es que la mayoría de lo que aparece en TikTok es falso. Es verdad. Para algunos la filosofía que orienta su vida es Twitter o X hoy en día, lamentablemente. Sí, claro. Jorge, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado. Que tengan un buen día. Hablábamos con el físico Jorge Aliaga.